si estoy siendo manipulado por un demonio malvado y estoy soñando, ¿qué puedo decir que es verdad? Hola a todos, vamos a grabar otro episodio de Rosarín Bros. Hoy tenemos un amigo nuestro de toda la vida. Yo conozco a Mario Cerdán desde preparatoria, ya éramos compas, jugábamos fútbol juntos, güey. Tengo la gracia y la fortuna de tener a Mario como amigo. Mario, muchas gracias por venir, dude. Muchas gracias por participar. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy súper feliz de estar y soy ferviente fan, o sea, no me lo pierdo. De hecho, tengo notificación, ventanita y me llega mi WhatsApp y a mi, ¿cómo se llama? A mi reloj cuando muchas gracias, dude. Sacan, soy el primero en verlo, o sea, el primero en comentar. Entonces, pues la verdad, cuando Diego me dijo que había la posibilidad de unirme a uno de sus capítulos, pues dije, segurísimo. De hecho, yo hubiera querido estar ahí con ustedes en vivo. Ajá, sí. Pero bueno, pues así pasan las cosas. Lo hacemos... remoto primero, güey. Por remoto, pero bueno, pues claro, con todo gusto. Si quieres, Mario, digo, la verdad es que, o sea, ya teníamos tiempo platicando, como dices, desde que empecé con este tema del podcast, empezamos a volver a platicar y teníamos un chorro de temas en común, se pusieron buenas las conversaciones, aunque sea por WhatsApp y demás. Esta semana tuvimos una pregunta, esta idea de qué es más importante el hardware contra el software. Y entonces, en base a esa pregunta y la respuesta que la gente me dio, dije, güey, estaría muy chido platicar con Mario. Entonces, si quieres, Mario, da un poquito tu background, tu intro, o sea, de dónde vienes, como para que la gente respete el punto de vista. Yo soy mexicano, soy regio, nací en Monterrey, criado en San Pedro, lo que eso represente. Claro. Me gradué de la Universidad de Monterrey en 1996. Ahí empecé, más o menos empecé mi carrera en el 99, después en el 2006 me gradué de la Universidad de Monterrey. Me fui a hacer medicina interna al Texas Tech, en Lubbock, Texas. Acabé toda la residencia, o sea, yo soy médico internista. Después de hacer medicina interna, hice neurología. La verdad es que es mi pasión y de hecho pues hay una historia detrás de todo eso, de cómo me empezó a interesar la neurología. Pero después de hacer medicina interna hice neurología en la Universidad de Colorado, en Denver. Ahí me tocó, bueno, pues vivir muchas experiencias interesantísimas, incluso la legalización de la marihuana. Y en el 2004 me gradué y me fui a hacer neurología vascular, que es stroke. Soy especialista en stroke, en isquemias, hemorragias, del 2004 al 2005, y eso lo hice en Johns Hopkins, y me gradué en Johns Hopkins en el 2005 y me vine al Valle de Texas, y desde ese entonces estoy trabajando desde el 2005 hasta la fecha. Soy un médico neurólogo, aquí trabajo en Brownsville, Texas, y pues aquí estoy. Qué cool. Pues está muy interesante el background. Nos mencionaste en tu correo sobre especializaciones, ¿no? Creo que strokes y Alzheimer también mencionaste. Sí, pues la verdad es que neurología como tal es una rama en donde se estudia el cerebro. Entonces hay muchas cosas que puedes estudiar. Buenísimo. De hecho, gracias a Dios ha avanzado tanto la tecnología últimamente, y los avances, no nada más en la tecnología, sino en la investigación, y se han hecho muchas subramas o subespecializaciones de la neurología. Entonces ya vemos que algunos neurólogos se interesan, por ejemplo, en la neurología vascular, y entonces esos se especializan en infartos y hemorragias vasculares. Hay algunas otras personas que les gusta, por ejemplo, especializarse en demencias, y bueno, pues ellos empiezan a estudiar lo que es Alzheimer o frontotemporal dementias, o demencia de Lewy body, o distintos tipos de demencias. Hay otras personas que a lo mejor les interesa la epilepsia y se subespecializan en convulsiones. Claro. Yo soy un médico general, neurólogo general, entonces lógicamente sé de todo, pero yo me subespecialicé en neurología vascular, lo que son infartos y hemorragias cerebrales. Agárrate que tenemos muy buenas preguntas, güey. Hombre, pues yo feliz, empecemos. Claro. Antes de entrar a lo más deep, me gustaría que empezáramos un poco con la profesión del médico. Vámonos del genérico a lo específico. Exacto. Sí. Mencionaste en que estuvimos platicando un poco sobre, pues digo, el Hippocratic Oath. Creo que es un principio, es como un código ético. Un juramento, ¿no? Como un juramento, ¿no? Que los doctores deben de jurar. Digo, esto empezó la tradición en la Grecia antigua, que los doctores tienen que jurar
o sea, que iban a ser completamente transparentes en hacer what is right para salvar la vida, ¿no? Que poner la vida arriba de todo. Y nos mencionaste también un poco en lo que veníamos platicando de correos, que tú tenías como una cierta expectativa, o más bien todos al estudiar medicina tienen una cierta expectativa. Todo el mundo estudiar cualquier carrera. Sí, y luego te confrontas con una cierta realidad. Entonces, ¿qué está? Pues el dinero en promedio, los seguros en promedio. Y quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia, porque ese choque es algo pesado y todos lo enfrentamos de cierta manera. Ahora, siento que en el campo de la medicina específicamente es algo más exacerbado. Sí, porque es la vida humana. Porque estamos hablando de vidas humanas. Pues mira, te voy a contar algo de mi experiencia. Yo voy a ser, lógicamente, lo más sincero posible. Yo tengo este romance con la medicina desde que era niño. Yo siempre quise estudiar médico, un poco presionado lógicamente por la familia, pero realmente yo tengo una pasión dentro de mí por lo mismo. Y ya estando, lógicamente ya vas creciendo, te vas envolviendo, pero yo me acuerdo que desde niño, por ejemplo, yo veía a los 6, 7 años, yo rentaba, ya sabes, al Macrovideocentro, ese tipo de centros que había antes, ¿no? Sí. Y me iba directo, por ejemplo, a ver videos de National Geographic, y mi mamá me decía, oye, pero o sea, aquí están no sé, las caricaturas, aquí está Bugs Bunny, así. No, yo quiero National Geographic, el cuerpo humano, máquina increíble, ¿no? Entonces yo agarraba el video y me ponía a ver. O sea, sí es una pasión que tengo. Yo creo que a lo mejor incluso, y ya podremos hablar de eso también en un futuro, claro, o en este capítulo, pero a lo mejor con un poco de carga genética, porque tengo algunos familiares que están relacionados a la medicina. Yeah. Y cuando voy creciendo me empiezo yo a meter mucho más en las áreas de ciencias naturales. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, la pasión de ayudar siempre ha estado en mí. De hecho, recuerdo que cuando estaba en secundaria yo estaba en una escuela católica, y yo creo que los mismos padres me guiaban y me decían, oye, como que tú tienes este don de servicio, ¿no te gustaría ser padre, no? Y yo le decía, bueno, sacerdote. Específicamente padre no quiero ser, pero definitivamente sí quiero yo ayudar a los demás, y esa siempre ha sido mi pasión, y voy a tener estos valores, por así decirlo, que aprendí con ustedes, guiados a la medicina. Entonces ya empiezas la carrera y te empiezas a dar cuenta que la medicina así como tal es una carrera súper, súper complicada. ¿Por qué? Porque para empezar son 6 años. O sea, son 6 años en donde tienes que enfocarte 100% a la escuela de medicina. Empiezas a ver que tus amigos que no son o no están estudiando medicina, pues ellos están de fiesta, ellos están yendo a otras cosas, están conociendo más personas, están socializando más, y tú, para lógicamente llegar a ser un buen doctor, te tienes que sacrificar mucho. Y pues en mi caso fueron 6 años, más 1 de servicio social, en donde me enfoqué 100% a eso. Y ahí viene, o sea, después de hacer la tesis y presentar tu tesis ante un jurado, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya eres doctor y tienes que hacer este juramento, ¿no? Hipocrático. Sí. Te voy a ser sincero, el juramento hipocrático antes te lo tenías que aprender de memoria. O sea, tú tenías que decirlo de memoria, y a mí me tocó que no. O sea, de hecho yo creo que ahí mismo me lo dieron, y léelo, y o sea... Y todo está bien. Lo que quiero dar a entender es esta formalidad de lo que antes representaba ser un doctor, a lo que por lo menos a mí en el 2006 me tocó, que es esta es una tradición, aviéntatelo, léelo, y que te vaya muy bien en tu futuro. O sea, de plano, güey. O sea, se siente casi como un check. O sea, haz de cuenta de que hiciste el juramento. Vete a tronar la campana, ¿eh? O sea, ya después de esto tienes que tronar la campana. Igual de importante, sí. Y ahora sí, ya eres doctor, ¿no? Llevas con tu batita blanca, y pues, lógicamente eso no representa absolutamente nada. Yo creo que son más los valores que uno tiene como persona, y representarlos eso en un futuro. Sí. Pero bueno, después de haber hecho otros 7 años de carrera, o sea, imagínate, 3 años de medicina interna, ¿no? Después
3 años de neurología y 1 año de subespecialización en neurología vascular. O sea, estamos hablando de 15 años de carrera, ¿ok? Sí. Ahora resulta que te tienes que enfrentar a la realidad de ser un doctor. Y ese es un choque impresionante. Sí. Específicamente porque, digo, en mi caso sí me apoyaron. En mi caso yo tuve papás que, gracias a Dios, me apoyaron con mi carrera. Claro. Pero te voy a decir, el promedio en Estados Unidos tiene una deuda de $300 o $350,000 al graduarse sí. de la especialización. Claro. Entonces, esto es una casa, sí, ¿ok? Estamos hablando de una casa... No, una muy buena casa, güey. Sí, una muy buena casa, ¿no? Sí, güey. Entonces, imagínate que tú te enfrentas al dilema de que sales al mundo real. Al mercado. Al mercado, por así decirlo, y de entrada ya tienes un déficit. De entrada ya tienes tú que andar pagando dinero al banco, ¿no? Entonces, tu enfoque ya no es el mismo. Ahí en ese momento ya estás sesgado. En ese momento tú ya no estás pensando en salvar vidas, solamente en ayudar a las personas, sino empiezas a... Sí, tu inversión. Tienes que... Claro, lógicamente es empezar a pagar deudas, empezar a ahorrar, porque, pues no sé, me imagino yo que para ese entonces muchas de las personas, por lo menos en Estados Unidos, ya están casados y muchas personas ya tienen hijos, entonces hay mucho extra, ¿no? De fondo que va, ¿no? Claro. Sí, pues yo estudié una de las materias que llevé en maestría de filosofía, fue The Philosophy of Death and Killing. Okay. Entonces, y claro que es, digamos, lo que empezó el Hippocratic Oath, llévalo, al extremo. Pues, no sé, 2500 años hacia el futuro, y es el campo de estudio que se llama The Philosophy, que es la ética de la medicina, ¿no? Okay. Y los grandes problemas donde se ponían más complejos y difíciles de resolver, o sea, las preguntas más difíciles de responder en esta clase, eran las preguntas en donde tenías que, de cierta manera u otra, atribuirle un valor a una vida. O sea, ¿cuál es el valor de una vida? Ese es el dilema. Porque pues, ese dilema detona básicamente cómo funciona todo el mercado. Porque o sea, desde ahí tienes que empezar a entender también pues, cuánto vas a cobrar por salvarla y cuánto vale el talento de alguien que es capaz de salvar una vida. Porque pues, eso es directamente proporcional a cuantificar el valor de una persona. Como que no te puedes escapar. Sí. Reducir personas a números. Y eso es lo más complejo. Sí, pues, y desgraciadamente yo te puedo hablar mucho de la experiencia en Estados Unidos. Desgraciadamente en Estados Unidos nos han empujado a, pues, business is business, ¿no? Claro. O sea, necesitas ver la mayor cantidad de personas en el menos tiempo posible y cometer la menor cantidad de errores, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Sí, muy pragmático. Es eficiencia. Y ser lo más eficaz posible, ¿no? Entonces... Claro. Eso ha hecho que el sistema, que la fórmula o la ética del médico haya cambiado. O sea, de ser una ética en donde yo me acuerdo que mis valores de niño, por así decirlo, o de estudiante de medicina, en donde yo soñaba estar en un consultorio y estar tomando un café bien a gusto, platicar con una persona enfrente, entender la raíz, sacar la profundidad del problema. Se vuelve ahora, y no sé, a lo mejor es tratarlo por 45 minutos, 1 hora. Ahora se vuelve esta es una nueva consulta de máximo 20 minutos, 25 minutos, y esta es una consulta de seguimiento, o sea, ya lo viste por primera vez, es un seguimiento, sí. Y en 10 o 15 minutos tienes que verlo, porque el que sigue, ¿no? O sea, ya se vuelve una práctica más como Starbucks o como... Sí, claro, ¿no? Es como un fast food de medicina. Es un fast food de medicina. Sí. Y entonces ahí es donde empiezan los dilemas, porque... la medicina en Estados Unidos está cambiando, ya no por ejemplo en México la mayoría de los doctores son independientes, o sea, claro. Private practice, ellos trabajan en su ramo, ellos todavía tienen, vamos a decir, la autonomía para decir cómo hacer las cosas, pero a mí se acuerdan, todo cambia y en México muy probablemente van a empezar a cambiar las formas en cómo se hace la medicina ahora en Estados Unidos, y desgraciadamente en Estados Unidos todo se vuelve una práctica de los grandes monopolios de sistemas médicos, en donde tú perteneces como doctor a un sistema médico. Claro. Y ese sistema médico te guía en cómo hacer las cosas de
volvemos a lo mismo, en una manera más sistematizada. Sí. Y ahí es donde se empiezan a perder los valores, en donde, como digo, enfocados a lo que tú dices, es en oye, desgraciadamente yo estoy aquí, estoy tratándote de ayudar, pero yo soy el único neurólogo porque hay que ahorrar dinero en este hospital. Y entonces sí te quiero salvar a ti la vida, pero al mismo tiempo en emergencias tengo otro paciente que tiene un infarto cerebral y entonces me tengo que ir a emergencias. O sea, sí me explico, se vuelve una... Sí, o sea, y te ponen la opción de prioridad. Y creo que también el sistema médico ha sido muy eficiente en esconder al médico, ¿sabes? En el sentido de... O sea, ni te dejan hacer el check-in a menos de que pues, tengas todos los seguros en día, que sepan que puedas pagar. O sea, casi creo, y en Estados Unidos peor todavía, porque es de que, oye, primero déjame checar tus fondos de tarjeta de crédito y si tienes los fondos correctos ya te ingreso. O sea, si tienes el sistema médico correcto te ingreso. Te voy a ser sincero en cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. De hecho, no es tan así. Y de hecho sí me gustaría platicar un poquito de eso porque creo que ahí está como malentendimiento de cómo son las cosas, por lo menos en Estados Unidos, no sé en México. Sí. En Estados Unidos el hospital está obligado a recibirte por ley a ver un paciente en emergencias, sea cual sea el caso. Claro. O sea, tú no puedes llegar a emergencias en Estados Unidos y no decir, ser recibido. Tengo, no sé, van a ser mi hijo. Ah, pero no tiene seguro. Sí, no, aquí no puedes llegar. O sea, a ver a dónde más. O sea, lo reciben. O sea, te obligan, ¿ok? Entonces, estás obligado. Entonces, la manera en cómo funciona eso es que Estados Unidos le da una cierta cantidad de dinero, o sea, estamos hablando de millones de dólares, a cada hospital. Para esos casos. Para que se encarguen de ese tipo de pacientes que no tienen seguro, ¿ok? Entonces, imagínate, ¿ok? Yo te voy a dar lo que... O sea, hay que poner las cosas como son. Imagínate que, por ejemplo, aquí en Brownsville, el típico caso de día a día es que llega una paciente a sala de emergencias, ya casi creo con dando a luz, y es mexicana, ¿no? Es de Matamoros, por ejemplo, claro, y te dice, oye, pues ya voy a dar a luz. Y pues, pero ¿qué estabas haciendo acá? ¿O qué onda? No, es que yo estaba aquí en el mall. Estaba en el mall y pues ya se vino el bebé, ¿no? Y entonces empiezan los dilemas volvemos a lo mismo, dilemas éticos muy interesantes en donde pues estás obligado a tratarlo. El niño se convierte en estadounidense y pues todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque en ese momento les dan, esas personas aplican a lo que es incapacidad para mantener un bebé. ¿Okay? A un bebé americano, ¿ok? Entonces les dan un fondo, les dan mes con mes, les dan unos vales y adivina qué hacen con esos vales. Y esto no es broma, ¿eh? Esos vales los van y los revenden, ¿ok? En el H-E-B, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el vale es de, no sé, $100, te dicen, oye, te doy este vale de $100, pero dame 50. 50, yo voy a decir 90, 95. No, hombre. El hambre hace cosas horribles. Le das los $50, te dan los 100, lógicamente, yo nunca lo he hecho. Y después de eso, pues ya haces tú tus compras. Otras personas lo que hacen usan esos vales, $100, a lo mejor algo lo utilizan para sus comidas, pero todo ese producto lo van y lo venden a la pulga en México. Entonces ves que vas a la pulga y hay todos estos tienditas con todos los puestos con comida estadounidense. Sí. No. De ahí proviene, de los vales. esos problemas. Entonces, lógicamente para mí no es un problema o nunca ha sido un problema ver o no ver a un paciente en emergencias. Si llega un paciente en emergencias con algún problema, yo ahí voy a estar para ver al paciente. Lógicamente mi ética me obliga a hacerlo. Ya si tiene o no tiene seguro, pues es algo que ya verás después. Definitivamente, por ejemplo, en el Valle de Texas, el 33% de las personas no tiene seguro. Entonces, un tercio de lo que yo veo, pues no me va a pagar. Y yo ya sé eso.
Entonces... Está cañón. La verdad es que creo que o sea, si entramos demasiado a este tema no vamos a acabar, porque o sea, entre lo implícito del problema migratorio, la desigualdad entre clases, lo que genera esto en el flujo de personas, cómo la gente se aprovecha el sistema para sacar el mejor provecho. O sea, no vamos a acabar. Siento que es un rabbit hole. Y tampoco tenemos tanto ese campo para la parte económica, la parte política. Sí. Pero lo que sí, Machi, donde me gustaría get weird es la pregunta epistemológica. O sea, de philosophy of mind. ¿Sabes? O sea, ahí es donde me gustaría que platicáramos del tema. O sea, como te comenté, Mario, o sea, creo que es buena base para empezar, pero lo que me gustaría platicar contigo es como contraste entre hardware contra software. O sea, ¿qué tanto de cómo funcionamos como seres humanos viene de la materia orgánica, la materia biológica, versus qué tanto es pues, este aparato psíquico, la consecuencia ideológica, la consecuencia cultural? Para poner una base, para hacer una base un poco, les doy una breve introducción de la historia y la filosofía de la mente. La filosofía de la mente nace... Sin ser tan historia, güey. Sí, sin ser tan historia, con Descartes. Sí. Pero, digo, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos, no? La palabra mente nació hasta mucho después de que empezó la filosofía. La palabra mente no existía. O sea, se usaban otras palabras, se usaba logos, se usaba pues otras palabras, pues el Geist, bueno, pero haz de cuenta que era, Aristóteles planteó que era cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? Pero no mente como tal. Hoy le decimos mente, pero en su época era de otra forma. Entonces era como él mencionaba que era como una chariot, como una, ¿cómo se llama? ¿Carroza? Una carroza y 2 caballos, que es cuerpo, mente y, cuerpo, espíritu y la mente era la carroza. Que va rijando, exactamente. Entonces, esa es la figura que se usó. Y se usó este modelo de que todos teníamos cuerpo, mente y espíritu por muchísimos años. Toda la premoderna. Exacto. Toda la clásica. Y después, Descartes, pues, él era un matemático filósofo. Y claro, hizo el plano cartesiano, pero él también hizo la dualidad cartesiana, que es I think, therefore I am. Pienso, entonces existo. Y él hizo un punto cero. Y dijo que, y claro, él fue el primer maestro del escepticismo. Se le llama, el primer maestro fue Descartes. De dudarlo todo. El segundo fue Nietzsche. Y ve de diferentes formas. Nada más quiero hacer un paréntesis de pienso, luego existo, porque es una frase que me he clavado mucho a investigarla últimamente y cómo diferentes filósofos la han planteado de manera distinta. Porque inclusive Lacan tiene un planteamiento de pienso, luego existo distinto a eso. Es existo donde no pienso. Y está bien raro, porque básicamente la premisa... Mucho después. Y la premisa de Descartes era, a ver, ¿estoy seguro que existe esta mesa? No. ¿Estoy seguro de que existe el sol? No. ¿Estoy seguro de que existen las cosas? Eso era todo el escepticismo, no dudarlo todo. Pero lo que sí estoy seguro es que estoy pensando. Exacto. O sea, eso sí no cabe duda. O sea, cabe duda de que mi pensamiento existe, porque pues a esto le llamo pensamiento. Entonces, pienso, entonces existo, ¿sabes? Era como el mínimo racional al que podía llegar después de haberlo descartado todo, y valga la redundancia el nombre de Descartes, después de haber descartado todas las premisas existenciales y siendo escéptico con todo, el reduccionismo mínimo al que llegó Descartes es esta idea de, bueno, pienso, entonces existo. En sus meditaciones es cuando se llaman las meditaciones de Descartes, y son trabajos filosóficos muy accesibles que cualquiera puede leer, básicamente. Son papilla. Principalmente las primeras 2, 3 meditaciones, esas son muy sencillas. Y hay un experimento mental que así se hace, la filosofía se hace muchas veces con experimentos mentales, famosísimo, que hizo a Descartes tan famoso, es el experimento mental del evil demon, como que el demonio malvado, ¿no? Entonces es plantear la pregunta, si estoy siendo manipulado por un demonio malvado y estoy soñando, ¿qué puedo decir que es verdad? ¿Qué puedo decir? Bueno, entonces, no sé si mis sentidos me están engañando porque puedo estar en un sueño. No sé si esto exista, o sea, puedo estar en una fantasía. Pero lo que sí sé es que en algún lugar existo, en algún lugar estoy. Sí. Entonces el punto cero que planteó ahí fue I think, therefore I am. Entonces, este evil demon puede estar engañando, manipulando y todo. Pero lo que puede estar seguro uno es que existes en algún lugar, pensando en algún lugar. Ajá. Entonces está la mente y el cuerpo, ¿ok? Claro. Entonces, el problema epistemológico de las mentes es ese acceso cerrado que tenemos, ¿ok? Entonces, yo tengo acceso a mi mente, cada quien tiene acceso a sus mentes, pero no tenemos el acceso a las mentes de los otros. Entonces, eso ya hace la primera barrera, ¿verdad? Entonces, ahí donde podemos platicar es la diferenciación, muchas cosas, la diferenciación entre mente y cerebro. O sea, tú estudiaste el cerebro y
¿cómo se comunica, cómo se interrelaciona con la palabra mente? Sí, porque es increíble o sea, el nivel de ambigüedad que existe entre estos shades of gray, entre esta simbiosis que existe entre estas dos caras de la misma moneda y la mala interpretación que tenemos de la diferencia entre mente y cerebro. Yo creo que, sí, no, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, desde Aristóteles se ha preguntado si la mente, el cerebro, cuál es la diferencia, si están juntos o no están juntos. Y yo creo que esa pregunta se ha hecho desde entonces y yo creo que vamos a seguir haciéndola por muchos años. Yo creo que va a ser muy difícil llegar a una conclusión específica. Claro. Pero lo que sí es cierto y lo que sí les he dicho es que las cosas han ido evolucionando. Claro. O sea, claro. Con la tecnología hemos encontrado muchas cosas. Desde los 70s, con la tomografía computarizada, empezamos a entender más la anatomía del cerebro. Lógicamente, la resonancia magnética en los 80s vino también a evolucionar todo esto. Y ha habido estudios desde el siglo pasado en donde se han encontrado muchas cosas. Por ejemplo, Klaus Peter Lech en 1996 encontró ciertos genes que, por ejemplo, estaban relacionados con la serotonina. Como bien saben, la serotonina es un neurotransmisor cerebral que aumenta la alegría, la emoción, la felicidad. Y, por ejemplo, al encontrar que hay un gen relacionado a una emoción, fue extremadamente importante. ¿Por qué? Porque al momento de darse cuenta que ese gen, que efectivamente podía estar relacionado en algunas personas, estas personas tenían más vulnerabilidad a padecimientos como la depresión, la ansiedad, el autismo. Entonces empezamos a darnos cuenta que no nada más es un problema psicológico, que puede ser un problema también orgánico, por así decirlo. Definitivamente. Hay una enfermedad, por ejemplo, muchos niños son mal diagnosticados con esquizofrenia, por ejemplo. Empiezan a tener alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Y creo que fue hace como 20 o 25 años, en donde no recuerdo exactamente la fecha, pero en donde se encontró que hay un anticuerpo que afecta a unos receptores que se llaman NMDA o NMDA receptors. Y estos receptores pueden causar una encefalitis, una inflamación cerebral. Y al tener una inflamación cerebral, estas personas tienden a desarrollar una esquizofrenia. Y lo milagroso de todo eso es que cuando le das esteroides o anticuerpos, o sea, combates la inflamación, las personas volvían a la vida y eran mal diagnosticadas, pertenecían o estaban secluidos en centros psiquiátricos toda su vida. Y no. Y adivinen qué, era un problema orgánico. Claro. Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas que nosotros mal diagnosticamos como psicológicos, que terminan siendo problemas cerebrales. Dos notas sobre este tema. En la parte de Descartes, la filosofía de la mente, cuando es cuerpo y mente, un gran problema que se veía era cómo algo intangible, como la mente, puede mover algo tangible como tu brazo. O sea, tienes la idea de mover un brazo y luego mueves el brazo. Sí, y algo lo mueve. Ese es uno de los problemas que, bueno, se platicó mucho. Pero una idea que, de hecho, o sea, lo que les platiqué, la pequeña historia de la filosofía de la mente, tiene 3 pasos. Es Aristóteles, Descartes y ahora... No, es Donald Davidson con el fisicalismo. O sea, que es cuerpo, mente y espíritu, luego cuerpo y mente, y el fisicalismo es solo cuerpo. Solo materia. O sea, se le llamaba materialismo, ahora se llama más fisicalismo. Eso que lo platicamos con un filósofo, ¿te acuerdas? Eso fue una idea que yo batallé mucho con darle la vuelta a todo eso, pero es precisamente lo que tú dices, que muchas cosas que interpretamos como cosas psicológicas... Era falta de conocimiento. Que es lo psicológico, pero viene de algo material. Sí, que ahí es donde algo viene interesante. Digo, tú, o sea, ya platicaste con Ale, mi esposa, o sea, Ale siendo psicoanalista lacaniana con maestría, güey, pero pues obviamente nuestro caso personal, el caso de Pablo, mi hijo, nos hizo cuestionarnos muchísimas cosas. Claro. O sea, y de hecho hoy creo que estamos mucho más apegados a la tesis de probablemente todos los diagnósticos que están relacionados a problemas psicológicos tienen un trasfondo físico.
Nada más que no hemos llegado o sea, ¿sabes? O sea, científicamente no hemos llegado al detalle de cuál es el problema físico que genera ese síntoma que se manifiesta de manera psicológica. Y en ese punto estoy parcialmente de acuerdo con la idea de que es un fisicalismo. El problema es que todavía no llegamos a ese. O sea, todavía no tenemos suficiente información para justificar cómo ese fisicalismo tiene una consecuencia psicológica. Lo que está grueso es que Donald Davidson es un filósofo grande. Él tiene su teoría metafísica, tiene su framework epistemológico, tiene su teoría de ética, tiene su teoría o sea, tiene todo, o sea, es un real philosopher. Escribió de todo, o sea tiene su marco bien definido, todo. Y tiene su filosofía de la mente. En su filosofía de la mente revolucionó una cantidad de campos, claro. Y haz de cuenta que, pero es tan abrumador que es difícil meterte, o sea, se tienen que leer papers que explican a Donald Davidson. Antes de leerlo. Y esto fue en los, creo que 50s o 60s. Pero claro. lo que más está difícil de argumentar es que su lógica está cerrada. O sea, tú cuando lo entiendes, cuando logras, se le llama breakthrough, cuando logras romper esa barrera de no entender a entender, dices, todo lo que dices cierra ese sentido. Sí es todo él habló sobre epifenomenalism. Él le llama como que descartó la teoría de Descartes. De la fenomenología. De epifenomenología, no es fenomenología. Sí, por eso. Él dice que la epifenomenology es, haz de cuenta que, imagínate un tren que se está moviendo, que es toda la materia, y lo mental es solamente los puffs of smoke, el humo que sale arriba, que no afecta para nada cómo se mueve el tren. Simplemente son producciones que hace el tren. Entonces, todo en realidad es físico, pero lo mental son como que... Interpretaciones. Son como que ondas. Y él aparte desprobó también eso. O sea, él dice que nada más está el tren. Eso que vemos arriba son interpretaciones de que... Sí, que de hecho, fíjate que ese es mucho lo que me ha pasado a mí ahorita que estoy demasiado clavado con el tema de psicoanálisis. Y pues obviamente yo no vengo de ese background. Yo vengo de un background muy diferente. Y más me pasa que yo entiendo más el valor del psicoanálisis como una interpretación de la neurosis y solamente la neurosis. O sea, en el sentido de, la neurosis como la normalidad, ¿sabes? Es decir, las personas que son normales, o sea, que no tienen alucinaciones, que no tienen problemas de depresión, o sea, que no tienen problemas, vamos a decir, los que son patologías psicológicas. Claro, patologías. Para los neuróticos, hay muchas cosas que sí te explica el psicoanálisis, porque pues es de que, oye, pues cómo funciona el aparato psíquico, tus mecanismos de defensa, tu principio de placer, o sea, todas esas cosas sí entiendo y funcionan y explican mucho de cómo se comporta la gente, pero el momento que ves realmente algo que está muy fuera del patrón, o sea, algo que se sale mucho de la normalidad o del estándar del comportamiento humano, ahí ya se me hace más fácil decir algo hay físico. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, a mí me ha tocado ver pacientes aquí en la clínica que llegan con estos diagnósticos de demencia y les haces una serie de estudios en donde te das cuenta que muchas personas, por ejemplo, pueden tener una encefalitis de Hashimoto, en donde hay anticuerpos, en donde están afectando ciertas estructuras cerebrales y les causa una demencia, les causa un problema demencial. Al momento de tratarlo, volvemos a lo mismo, con antiinflamatorios muy poderosos, estas personas se vuelven a la vida, ¿no? Entonces es súper maravilloso cómo algunas personas están mal diagnosticadas con problemas psiquiátricos y resulta que son problemas orgánicos. Claro. Ahora, hay ciertas ocasiones en donde yo sí creo que puede ser multifactorial. O sea, multifactorial significa que tienes una predisposición genética al problema y de repente hay algo que hace el trigger en la vida en donde te potencializa a hacer o tener un patrón de personalidad muy específico, ¿no? O sea, y puede ser fenomenológico tanto experiencial como físico también. O sea, puede ser tanto, por ejemplo, si te da una infección, a lo mejor una infección te detona una predisposición a una personalidad que no tenías por un tema de si es de inflamaciones o demás. Pero también puede ser de carácter emocional, por decirlo, un trauma te puede detonar algún tipo de comportamiento que tenías una predisposición a tener también. O sea, es correcto. Si por ejemplo, si llega una paciente conmigo y me dice, oye, tengo depresión, aunque no soy psiquiatra, pero yo veo que una paciente tiene depresión
una de mis preguntas es, ¿tienes familiares con depresión? Porque sí hay ciertos traits que te ayudan a pensar que la persona efectivamente puede tener una depresión, pero siempre, por lo general, siempre hay un factor en la vida que les hace caer en esa depresión. Entonces, ahí es donde empieza el análisis psicológico de analizar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Tuviste abusos físicos, abusos emocionales cuando eras niña? Violencia, trauma, bullying. Pero el hecho, por ejemplo, el hecho mismo de que las mujeres tienden más a la depresión que los hombres, ya te habla de que hay una predisposición, porque hay muchos estudios, por ejemplo, en cuates, en hombre y mujer, en donde las mujeres tienden más a la depresión que los hombres. Aún siendo cuates. Es correcto. Entonces, es un hecho médico eso. Y es un hecho médico. Hay una predisposición, ¿no? Y hay algo de fondo orgánico. Pero ve lo interesante. O sea, ¿es una predisposición vinculada a la genética de la mujer o al aparato psíquico de la mujer? Ahí sí, es algo difícil. Puede ser una combinación, ¿no? No, que de hecho en teoría debería de ser una combinación. O sea, hablando de que los dos estén en la neurosis, o sea, hablando de que son casos neuróticos, no es una depresión clínica, ¿sabes? O sea, no son tendencias suicidas, o sea, nada de tal. O sea, es esta como depresión de la queja, ¿sabes? La queja histérica. Que ahí de nuevo, pues ya suena más como que, oye, hay algo del aparato psíquico de la mujer, de la manera como se conforma la feminidad, lo que sea la feminidad, y aparte también la biología de la mujer. O sea, no sé si la presencia o ausencia de testosterona, o sea, el rol hormonal, o sea, no sé, la propia fisiología del cuerpo. Sí, puede que sea una predisposición desde ahí. Sí. Ahora, hay una cosa que me interesa mucho, que muchas veces hemos mencionado en el podcast, si nos has visto, seguro has escuchado la palabra del microbioma, ¿verdad? ¿Sí lo has escuchado? Lo he escuchado y cada que lo platican a mí me da una revoltura en el estómago porque... Qué raro que en el estómago. Qué raro que te den el estómago, ¿no? Pero desgraciadamente a mí nunca me enseñaron que había una... no sé, que parte del comportamiento podía ser por el microbioma. Lo que sí estoy 100% seguro, y a lo mejor ahí, por no ser gastroenterólogo, a lo mejor ahí me está faltando un poco de información, es que hay ciertos patrones alimenticios que nos predisponen a un comportamiento humano. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona va al cine y se come una bolsa de palomitas entera que tiene 1000 calorías. Deja tú las calorías. El sodio. El sodio elevadísimo. Sí. ¿Eso qué hace? Bueno, ese sodio lógicamente te deshidrata. Al deshidratarte, lógicamente llega menos presión arterial y menos sangre al cerebro. Al llegar menos sangre al cerebro, la persona tiende a tener irritabilidad, tiene cambios como depresión, ansiedad. Entonces, realmente, ¿qué tanto es en sí los microbios que están en el estómago, en el ¿Cómo intestino? procesan los micronutrientes? Es un poco difícil, pero... apuntando preguntas, ¿verdad? Creo yo que pudiera estar más relacionado a la comida, y hay definitivamente muchos estudios en donde eso se indica, ¿no? Sí, disculpa, si agarro los celulares también para los que nos están viendo, estoy apuntando los links que vamos a poner en el video. Sí, para que después tener todo el material que vamos a porque siempre nos dicen de que hablaron de un artículo, ¿dónde está el artículo? Y siempre se nos olvida. Siempre prometemos de que lo vamos a poner el link y luego se nos olvida. Sí, entonces yo te los mando para tener más backup, ¿no? Y fíjate que, o sea, ese tema se me hace sumamente interesante, pero, o sea, creo que vale la pena levantar un gran paréntesis aquí. Sí. O sea, el hecho de que estamos diciendo, y de hecho qué bueno que tengamos esta plática con Mario, que es justo lo que quería hacer, de que, o sea, sí existe un trasfondo orgánico para cómo te comportas o cómo piensas, o obviamente este tema de, oye, y me da miedo que la gente agarre estos ejemplos de una manera más que anecdótica, ¿sabes? Como decir, oye, fuiste al cine y comiste mucho sodio, por eso estás deprimido. No. O sea, no funciona así. Sí, no estamos diciendo eso. O sea, por favor que la gente no entienda mal eso, porque creo que ahí es donde nosotros, obviamente, brincamos al pragmatismo idiota y decimos de que, no, entonces, ¿qué hago? Si estoy deprimido, pues déjame le bajo a la sal. No, güey, no jala así, ¿sabes? O sea, eso no va a cambiar. No, para nada estoy diciendo eso. A lo que iba con todo esto es que ahí cuando tuve una clase de filosofía de la psicología allá en la maestría allá en Inglaterra, yo hablaba mucho con mi maestro, o sea, se llamaba David Papineau. Y está increíble que en Inglaterra las clases de filosofía se dan. Tienes clases que son como con 40, 50 personas, luego tienes seminars que son como con 10, 15 personas, y luego tienes one-on-ones, que son tutorials, que vas y es nada más tú y el filósofo profesional. Entonces, con este en específico, él da una clase de Philosophy of Psychology, pero la daba
para carrera y para maestría. Qué chido. Entonces, la clase era con todo mezclado y luego las preguntas y lo que tenías que escribir eran 2 niveles diferentes. O sea, tenías que escribir y analizar. ¿A nivel profesional o maestro? Sí. Exactamente. Entonces, él, buenísimo, increíble. Entonces, y en su seminario de Philosophy of Psychology 2, para maestría, empezamos como 15 personas. Y al final, nada más quedamos 2. Se fueron saliendo y saliendo y saliendo y asustando y asustando. Y me acuerdo que muchos como que trataban de opinar y el filósofo, el David Papineau, que ganó premios en Londres, increíble, el mayor filósofo que he conocido, platicamos con él y la gente se asustaba y cada vez hablaban menos, de repente se empezaban a ir, ya no llegaban. Y yo y otro filósofo nos quedamos y le damos. Y luego y nos hicimos amigos porque éramos 3, nada más 3 platicando. Filósofo profesional. ¿Pero cuál era el punto? El punto es que yo fui con unas office hours a hablar con él y le dije de que, profesor, de que tengo una idea. Y le dije, pero es una idea medio loca. Y me dijo de que, no te preocupes, Mateo, somos puros amigos aquí, tú dímela. O sea, no pasa nada. Dijo, todas las grandes ideas empezaron con ideas locas. Y yo le dije, creo que estamos utilizando mal la palabra mente. O sea, cuando hablamos de la mente, hablamos solamente, asociamos directamente al cerebro. Y yo creo que hay, o puede haber un elemento en donde la mente puede ser una relación con el estómago. Y él, precisamente Papineau, él me rechazó completamente la idea. Me dijo, ¿pero por qué dices eso? Y yo le dije de un experimento que controlaban el estómago de ratas y entendían diferentes comportamientos de la rata a través de su estómago y no a través de lo que pensaba. Entonces le dije, por ahí en asociación. Y luego le dije, y sí, o sea, de cierta forma, cuando tienes hambre, haces algo, te sientes diferente. Y está el concepto que todos conocen, que es el estar hungry, que tienes predisposición a estar más enojado cuando estás hambriento. Y muchas cosas, le di como que varios ejemplos. Me refutó todo, ¿ok? Pero en otro caso, fui a una clase con Fintan, de hecho, que vino aquí con nosotros. Fintan estuvo en el New College of the Humanities. Hizo una conferencia, hizo como un summit de Philosophy of Mind y trajeron a Daniel Dennett. Daniel Dennett es la estrella de Philosophy of Mind ahorita. Bueno, Chomsky es más Philosophy of Language, pero Philosophy of Mind, hoy no hay nadie más picudo que Daniel Dennett. Y fue Daniel Dennett y dio una plática de filosofía de la mente. Y después en el coffee break, yo fui y me la acerqué a Daniel Dennett y me presenté. Tuve como 15 segundos. Me presenté de que, le platiqué de lo que estaba haciendo, que estaba estudiando. Y le dije, tengo esta idea de que la mente no es solamente acá arriba. O sea, hay una conexión y hay mucha relación. Y te lo juro por mi vida que su cara dijo, definitivamente hay algo ahí. Así me dijo, un astro de filosofía. Dijo, acabo de tener una junta en Canadá con muchos filósofos y se ha estado platicando mucho sobre ese tema. Y le dije, ¿qué más me puedes decir? Y me dijo, no te puedo decir de que nada. Sí, güey. Así literal. Y tuvimos 30 segundos y luego platicamos. Una pregunta antes. ¿Es un hecho que lo que consideramos nosotros como mente está localizado en el cerebro? No, yo creo que o sea, no es seguro, no estamos, lógicamente, año a año salen nuevas cosas. Sí. Con lo que les platicaba de la tomografía y la resonancia magnética, cada vez nos damos cuenta que, bien dicho, hay una parte orgánica, hay una parte estructural cerebral. Claro. Sabemos que la amígdala, el lóbulo frontal, específicamente el giro superior orbital, el giro medio cerebral frontal, y el lóbulo temporal, el giro superior, están relacionados al pensamiento, porque hemos visto que con electroencefalogramas, al momento de estar pensando, esto se activa. Hay actividad, pero de ahí hacer la assumption de que es causa de... ¿Es la razón o es lo único? Sí, ahí sí es súper raro. Ese es mi punto. Sí. Porque, o sea, creo que muchas de estas aseveraciones ya son de segundo o de tercer nivel. O sea, en el sentido de ya estás diciendo que, oye, pensaste y se activó una parte de un órgano. Bueno, porque tú eres capaz de ver la actividad de este órgano específicamente, pero no sabes qué rol juega. O sea, no sabemos a nivel celular o atómico qué está sucediendo en todo tu cuerpo a lo mejor mientras estás pensando. O sea, y aparte deja tú, o sea, la manera como medimos nosotros lo físico contra las fuerzas, porque no sabes también de que tendríamos que medir hasta aceleración de partículas a nivel genético para ver si... Cantidad y magnitud. Sí, güey, o sea, creo que hay cosas infinitamente más profundas que no hemos llegado todavía para realmente hacer este vínculo. Y ahí es donde me causa mucho problema este tema, porque siento que mucha gente brinca a conclusiones diciendo
diciendo, entonces, si es esto, entonces funciona el lado inverso también, ¿sabes? Puedo hacer esto, o sea, no sé, por ejemplo, me caga, detesto esta idea de neuromarketing. ¿Sabes? Okay. De la aplicación de neurociencias a la mercadotecnia. ¿Cuál es no lo soporto, Mario. O sea, no sé nada de ¿cómo es o sea, neuromarketing es esta idea de, tipo, es la gente, y ahí es donde está mi problema. O sea, que creo que la gente muy malamente separa esto de filosofía, psicología y ciencia y lo trata de aplicar al día a día, ¿sabes? A lo banal, a lo superficial, al capitalismo, al mercado de consumo, al bullshit storytelling, para vender. A todas estas pendejadas para vender y convencer a la gente, que es de que, oye, te pongo una foto y muevo el movimiento de tu retina y veo cómo reaccionas a los diferentes colores, y esto obviamente es un brinco cuántico, güey, que es un super assumption. Es de que, entonces esto porque te evoca tal emoción y como tu ojo siguió esto y se activó la parte tal de tu cerebro, entonces vas a comprar este producto. No mamen. O sea, neta, no mamen. Desde que o sea, así como antes le poníamos el pretérmino sí, ¿no? A todo. Sí. Psychology, ahora todo es neuro algo, ¿no? Entonces empezamos desde las neurociencias en los 80s a quererle poner el término neuro a todo. Entonces, neuroética, neuromarketing, y así nos podemos ir con mil cosas en donde... ¿Y cuál es tu opinión? Realmente todo está integrado a un problema neurológico. No estoy tan seguro. Yo lo que quisiera que analizaran desde el punto de vista como neurólogo, que no sé, ustedes como filósofos lo pueden implementar a su experiencia. Diego no estudió filosofía. Pero, bueno, como personas que están más involucradas en extremadamente curiosos. Sí. Como curiosos. Yo como les digo a los pacientes es... una de las cosas que a mí me gustan mucho de la neurología es que todo tiene que tener lógica, y específicamente en el infarto en el cerebro o en el stroke, en la hemorragia, tiene que haber una lógica. O sea, si viene un paciente conmigo y tiene una hemiplegia, o sea, que no puede mover el lado derecho del cuerpo, yo ya sé que su infarto cerebral está en el lado izquierdo. Sí. Entonces les digo, mira, imagínate que esto es como una televisión que está conectada a un DVD, y el DVD está conectado a un outlet de electricidad. O sea, si alguno de estos tres puntos no está conectado, activo o funcionando, hay un problema. Pero tiene que haber una comunicación directa entre la televisión y el DVD player, o entre el outlet de la electricidad. O sea, ahora extrapólenlo a el cerebro. El cerebro está conectado a todo. O sea, el cerebro está conectado al cerebro, a los pulmones, al corazón, a los músculos, al estómago, al intestino, al colon, al páncreas, al duodeno, a todo. Entonces, yo sí soy partidario de la idea de que hay una comunicación de arriba para abajo y de abajo para arriba. Sí, o sea, como el pensamiento puede ser me encanta el tema. Cerebral, muy probablemente también pueda ser de algún otro órgano. El único problema es que no estamos al nivel para comprobarlo. Sí. O sea, no ha habido algo o estudios que lo comprueben, pero muy probablemente sí es. Y ahí creo que hay un argumento bien fuerte de esta idea del fisicalismo, o sea, monista, de decir solo, o sea, es una idea monista de decir solo hay cuerpo. Y ve esto. Ayer estaba leyendo una crítica sobre Akira, la película que hace un podcast, no sé si lo viste el último. Ya lo vi. Güey. ¿Ya viste la película? La película de Akira. No, obviamente no la he visto, pero... La tienes que ver, Mario. Que habla, específicamente hay una parte de la película de Akira, en el final, donde el personaje secundario, porque el principal es Kaneda, el secundario es Tetsuo. Sí. Tetsuo hace cuenta que se mezcla con un dios, y al final hace cuenta que su cuerpo empieza a crecer de manera desproporcionada y empieza a tragarse pedazos de metal y pedazos de cementos y edificios, y se hace tipo una mole gigante de carne con piedras y tubos y cosas, y se hace una mole abstracta horrible, o sea, esta idea como The Blob, ¿no? Que absorbió todo. Y lo interesante del contexto histórico de Akira, pues es, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Japón traumatizado, güey, por el efecto de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y toda esta idea también de esta tecnofobia, güey, de Japón haber sido un país tan avanzado, tan mezclado con la tecnología, donde hablaban específicamente de la crítica de los límites del cuerpo, ¿ok? Y ve a dónde voy con este pensamiento. Entonces, vamos a suponerlo así. Tú ahorita y me lo detonaste, güey, diciendo que, oye, ¿sabes qué? Pues es una máquina toda integrada,
donde el cerebro pues tiene que estar conectado con, oye, nosotros tenemos una válvula que lo que está haciendo es pues pompear sangre, güey, ¿sabes? Y tienes tienes dos bolsas de aire que se llenan y se vacían de aire, güey, para que estés respirando. Y tienes acá un tubo, güey, que aprieta las cosas y las exprime para sacarles el jugo y luego saca el desecho, ¿sabes? O sea, es una manera muy rudimentaria de hablar del funcionamiento de una maquinaria. ¿Sabes? De la misma manera que cuando tú hablas de un tren, tú tienes un motor de vapor, güey, que está pompeando presión para girar una rueda y la madre. Y ahí lo interesante es de que dice que, oye, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a pensarlo así. O sea, parte del funcionamiento de tu máquina es que tú necesitas comida, o sea, tú necesitas meterte cosas a la boca para que después el resto del sistema exprima los nutrientes y luego los saque y los deseche. Sí. Pero, ¿y por qué hicimos esta división arbitraria, güey, de que la agricultura está separada de nosotros? Que la agricultura está separada de nosotros. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la maquinaria. O sea, poco me vas a decir que si no existiera comida, existiría el humano. Exactamente. O sea, y ahí es donde está bien interesante, porque creo que esa idea monista del fisicalismo es realmente una exageración de ese pensamiento de, oye, ¿sabes qué? Todo es parte de tu maquinaria. Porque, o sea, espérate, déjate quito el oxígeno del mundo, te mueres, güey. Sí. O sea, déjate quito el agua de los ríos, o sea, te mueres. Todos somos partes de todo. Pero ve el límite del pensamiento monista. Claro. O sea, el límite del pensamiento monista es, sí, todo es cuerpo, pero todo es cuerpo. Porque, o sea, todo, no solo todo tu material, cuerpo, no, todo lo que existe es un solo cuerpo. Claro. ¿Sabes? De este pensamiento de, o sea, todo es físico de la manera que tú necesitas que sea para que existas. ¿Por qué? Porque si no hay gravedad, todos nos morimos. Si no hay oxígeno, todos nos morimos. Si no hay agua, todos nos morimos. Si no hay alimento, todos nos morimos. Si no hay sol, todos nos morimos. Sí. O sea, desde ese punto de vista, la idea es, y creo que, y me lo detonó ayer pensando, güey, viendo esta idea de Akira, del vato este que se traga todo, es esta idea de, güey, sí, o sea, todo es monista, o sea, todo es cuerpo, porque realmente estas peculiaridades arbitrarias que nosotros le damos al límite de lo que es el cuerpo, realmente son invenciones. O sea, el poder decir, yo pudiera existir solo, no es cierto, güey. Todo lo demás te condiciona. O sea, tú le mueves, súbele 10% a la temperatura promedio de la Tierra, se acaba la humanidad. Es correcto. O sea, y creo que ahí es donde tenemos que nosotros que replantear esta idea de somos parte de los sistemas, o más bien, o sea, todo es un sistema, todo es un gran sistema, todo es una gran ecuación que se reduce a solo así podrían funcionar las cosas. Es que yo estudié el microbioma cuando estaba escribiendo un artículo para este profesor, para David Papineau, sobre filosofía de la psicología, en donde yo estudié un paper de un americano que era sobre consciousness, sobre qué es consciousness. Y su tesis... Dios mío. Sí. Que es la conciencia. Ahí nos vamos 10 horas. Pero bueno, rápido, nada más reforzando esta idea. Y bueno, me voy rápido. El paper del americano era Is the United States Conscious? Que si Estados Unidos está consciente. Entonces era como que un experimento filosófico medio tripeado, pero está increíble su razonamiento, está fregón. Usé eso y lo complementé y hice conclusiones y ese fue mi paper, ¿no? Como que estudié eso. Y estudié el microbioma. Le agregué a esa idea suya, le agregué el elemento del microbioma y saqué unas conclusiones diferentes. Entonces, al estudiar el microbioma, me metí a la complejidad del microbioma. Entonces, y la importancia del microbioma, ¿ok? Y eso es un campo no completamente nuevo, pero creo que lleva 5 o 10 años. Tiene que ser nuevo, te digo, lo digo honestamente. No porque yo no lo sepa significa que no existe o lógicamente que no. Pero como neurólogo, güey, que da conferencias. Es el hecho de que a mí no me tocó. Lo que sé es que hay startups en Silicon Valley tipo Second Brain, ahí luego lo investigamos y los posteamos, pero que están estudiando mucho, están invirtiendo millones y millones en esos research, porque es como que otra forma. Lo digo sinceramente, no me sorprendería para nada, porque cada vez, o sea, por ejemplo, con lo que yo les platicaba de la encefalitis, etcétera, etcétera, pues es el sistema inmune atacando al cerebro, afectando un trait de personalidad. Claro. Entonces, si ya le di un ejemplo, ¿por qué no puede haber 2 o 3 más? Seguramente. Y a lo que voy con esto, ya cerrando mi comentario, es de cuenta que al estudiar todo el microbioma, estudié la complejidad del microbioma y estudié la complejidad de la mente. Entonces, la complejidad de la mente, no me acuerdo los números exactos, se los voy a conseguir, se los posteo, pero era algo así como que de 2 a 5 billones, tenemos de 2 a 5 billones, tú nos puedes decir, de hecho, de cuántos billones de neuronas
aproximadamente hay en el cerebro, de 2 a 5 millones. Es muy variante. De neuronas. Y luego me metí a la complejidad del microbioma y creo que era de 1 a 10 trillones de partículas, organismos entre bacterias, virus, híjole, eran como fungi, son literal, están tratando de clasificarlos todos y no le alcanza ninguna base de datos, o sea, son trillones y trillones de especies y chiquitas. Y bueno, total, lo que voy con todo esto es que si te quitan eso, haz de cuenta que te quitan un órgano y deja de funcionar porque es simbiosis. Tendríamos que estudiar un poco ahí la simbiosis. Definitivamente. Yo sí creo que el ser humano está conectado. Somos uno de los pocos organismos, pocos animales, si no es que incluyendo a los apes, a los monkeys, a los changos, lógicamente, que somos sociales, ¿verdad? Yo sé que Diego en sus otros podcasts ha hablado de la empatía y ese es otro tema muy interesante a tratar. Pero el hecho de que haya cosas como, por ejemplo, el sistema de espejo o el mirror system, el monkey sees, monkey do, que empezó en 1992 hasta el 2004 con Fogassi, Galesi, Rizzolatti, en donde nos dábamos cuenta que si el chango veía a otra persona, por ejemplo, agarrar un plátano, también lo hacía. En el cerebro del otro chango, el que estaba observando, se activaban los centros de agarrar. No en una proporción igual, pero sí en una mímica. Pero parecida, ¿no? Sí. Hay un doctor, se está volviendo muy famoso, a ver si les podemos poner el link aquí también, en Estados Unidos, que se llama Joel Salinas. El Dr. Joel Salinas es padres mexicanos, creo. Hay el americano, creo que es de Houston, si recuerdo bien, de Texas seguro. Y por ejemplo, él tiene algo que se llama Mirror Touch Synesthesia. Sinestesia. Entonces lo que él hace él es un doctor que puede sentir lo que está sintiendo la persona. Y está comprobado 100%. O sea, esto no es un yo creo, él siente. O sea, le han hecho muchos estudios y al momento de que llega una persona, un paciente diciéndole que tiene dolor en el estómago, él empieza a sentir el dolor en el estómago y efectivamente en el cerebro se empiezan a activar los centros de sensibilidad estomacal. No, está increíble eso, güey. Podemos ir a mucha información ya real, o sea, con evidencia, o basada en evidencia, en donde hay esta conexión entre ser humano y la empatía y otras cosas. Claro. ¿Cómo se llama ese? Bueno, para el otro recuerdo. Joel Salinas. Tiene un libro que se llama Mirror Touch. O el toque en espejo. O sea, básicamente la premisa es, y lo que dices es que está validado que realmente tienes actividad cerebral detonada por la empatía o por la mímica kinestética. O sea, lo que estás diciendo es que él, o sea, tiene que tocar a la gente y a través de ¿no? O sea, él, a través de pura mímica kinestética, él siente el dolor del otro. Se da cuenta que él siente lo que el otro, o sea, por ejemplo, le han hecho muchos estudios en donde él ve, observa. O sea, si hay algún estímulo, ¿no? A final de cuentas. O sea, es un estímulo, en este caso... Visual. Entonces, él, por ejemplo, está observando que a una persona le están tocando con un alfiler el dedo y él siente que le están tocando con el alfiler el dedo. Qué horrible. Y ve películas. Detecta que efectivamente está sintiendo eso. Y no nada más es el único caso en el mundo. O sea, creo que, no sé, son pocos, pero sí hay varios. Sí hay casos. Pero estaría muy interesante que a lo mejor leyeran el libro. Probaron a leer. Se llama Mirror Synesthesia. Es muy famoso. Ha hecho muchas entrevistas y pues lógicamente es un neurólogo. O sea, lógicamente se interesó porque eso lo siente desde niño. Y se interesó en eso y él está tratando de explotar esa condición. Dos comentarios se me vienen a la mente con esto que nos platicas. ¿Ya vieron el video de TED que, bueno, tiene muchos videos, pero hizo una TED Talk que se hizo muy famosa de un chavo, no sé si es inglés, es europeo seguramente, pero que puede que puede... Ver los colores en los números. No, escuchar. Sí, que tiene kinestesia. Escuchar colores. Sí. Puede escuchar colores. Y tiene una antena aquí encajada y se le sale así. Es el primer androide del mundo, ¿se cuenta? Entonces, hicieron una conexión rara y él a través de sonidos, porque él ve en blanco y negro, pero es algo así que salen los sonidos
y él escucha y... Colores. Y cada uno se hace una frecuencia de colores en su mente. O sea, lo que pasa es que el lóbulo temporal es el lóbulo que está conectado al lenguaje auditivo. Sí. ¿Okay? Es un área específica que se llama el área de Wernicke. El doctor Wernicke, sí, en 1870 creo por ahí, fue de los primeros en darse cuenta que había una anatomía funcional. O sea, que si yo escuchaba, había un área en donde se activaba esa parte del cerebro. Se categorizaba esa información. El área de Wernicke está muy proximal a lo que es el área oftálmica, el área ocular, o sea, la visión, ¿ok? Ya. Entonces, pues lógicamente sí me suena lógico, ¿por qué? Porque si hay una conexión, o sea, por ejemplo, si una persona te está tirando una bola de béisbol, el hecho de que tú llegues y pongas tu guante para agarrarlo, lógicamente se conecta al área visual, con la auditiva. Hay muchas conexiones para el hecho de agarrarlo. O sea, imagínate. Entonces, yo creo que lo interesante de esto de la kinestesia, y durante mucho tiempo yo estuve muy interesado con este tema de la kinestesia, que es decir, o sea, es como esta gente de que o escucha colores o ve los números y, por ejemplo, ve el 5 y dice el 5 es dulce, el 8 es salado, ¿sabes? O sea, todas estas conexiones de grupos categóricos que no tienen relación aparente y de repente los empiezan a relacionar. Sí. Y para mí lo interesante es más cómo, o sea, me encantaría que hubieran más casos para ver si existe una congruencia de si a todo el mundo el 5 le sabe salado. O sea, si me dijeran que, ¿sabes qué? Ah, no, eso es bien cañón. Eso es subjetividad. Pero ahí es donde me interesa el tema. Porque si tú dices de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una conexión que a lo mejor es un puente, que a lo mejor físicamente hay una mutación que te genera este vínculo y generalizas dos categorías que no tienen una relación aparente. Dos sentidos. Es interesante, ¿sabes? Pero para mí lo que fuera realmente interesante es decir, oye, a todo el mundo el color azul le trae melancolía. Ah, no, hombre. ¿Sabes? Ahí también se me hace muy fake. Ahí es donde creo que está el límite de este pensamiento. Es un caso que le hicieron un implante, claro, literal, y le hicieron pruebas como manejar un brazo biónico. Sí, que de hecho tuvo que entrenar su mente para recibir ese tipo de información. Sí. Y mi segundo comentario, que dije 2 comentarios y luego no dije el segundo, es uno que te va a interesar mucho a ti. Seguro estás siguiendo el caso que ya está agendado el primer trasplante de cabeza de la humanidad. De China, ¿no? Es en Italia. No sé, es un doctor italiano. Seguro sabes, ¿no, Mario? Es un doctor italiano que creo que va a ser en China o algo. Digo, no sé si se hizo muy famoso, medio oscuro. Se canceló mucho, se pospuso mucho. Si no me equivoco, estaba para el 2020, la última vez que lo vi. Es que a mí me llegan revistas de filosofía aplicada y en una de esas se habló del caso. Y le preguntaron a muchos filósofos qué opinan de eso. Y algunos filósofos, los más picudos, dijeron, yo no voy a comentar nada sobre esto porque no sé qué fregados va a pasar. Le preguntaron a filósofos. O sea, volvemos a lo mismo. Yo lo veo más desde el lado orgánico, el más funcional. Y yo sí creo que es posible desde el punto de vista orgánico. O sea, yo sí creo que si haces una conexión entre el cerebro y la espina dorsal, pues lógicamente sí puede pasar que si el estímulo del lado izquierdo del homúnculo motor se activa, pues muevas el brazo derecho. O sea, eso sí creo que pueda funcionar. Lo que no estoy, o sea, donde ya me empiezan las dudas es todo lo que ya platicamos, o sea, en el hecho de la personalidad, el tipo de pensamiento, el tipo de ideología. No se conecta con lo que hemos platicado. Sí. Ahí te voy a hacer una pregunta. Acabo de terminar un libro, creo que ayer lo terminé, que se llama El libro del dolor y del amor, que habla sobre el duelo de la pérdida de un ser querido. ¿Okay? Y ahí lo interesante es que hacen un paralelismo entre el dolor de la pérdida de un ser querido, se compara mucho a la mutilación. O sea, de hecho se dice, hay una comparación directa entre phantom limb y phantom member of the family. ¿Sabes? Okay. O sea, ¿por qué? Y ahí es donde creo que está interesante este debate y por qué es relevante para este trasplante de cabeza. Claro. O sea, para la gente lo que no sabe lo que es el phantom limb o el miembro fantasma es pierdes un brazo, o sea, te amputaron un brazo y puedes sentir todavía que tienes comezón en ese brazo, aunque el brazo ya no exista. Es correcto, así es. ¿Sabes? Pero ahí hay algo tanto físico como psíquico.
O sea, físicamente, obviamente, tú todavía tienes la parte que recibía estímulos de esto, pero pues también tienes una conformación psíquica de cómo era tu cuerpo. O sea, tú vamos a suponer, creciste 30 años, güey, con un brazo y siempre te movía y de repente te daba reumatismo cuando, no sé, o te daba comezón o tenías una cicatriz de una herida. Y pues esto todo conformó tu memoria, tú tenías esta predisposición y tú sentías el dolor de ese brazo y cuando te quitan el brazo, de repente todavía te da comezón en el brazo. O sea, sientes de que, ay, güey, me duele el codo, de que ¿cuál codo? No tienes brazo. Y lo mismo pasa cuando pierdes un miembro de la familia. O sea, que de alguna manera, de nuevo, en esta idea monista de que todo es cuerpo, todo es material. Sí. Vamos a suponer, tenemos una hermana y nuestra hermana se muere. O sea, tú tenías a esta hermana, ibas a comer con ella y hacías cosas con ella y compartías gustos en común y de repente no está. Y de repente hay gente que dice de que, oye, escuché que mi hermana llegó a mi casa. De que, oye, güey, tu hermana lleva 10 años muerta. No, pero yo la escuché su voz. Y es ese mismo sentimiento engañoso del miembro fantasma. Entonces ahí, para mí, ahí es donde están las implicaciones graves de cómo funciona un trasplante de cabeza. Porque el trasplante de cabeza, la idea es, haz de cuenta que no solo es el miembro fantasma, sino que es una sustitución de miembro fantasma. En el sentido de decir, todo tu cuerpo que tenías, y vamos a suponer, corrígeme, estoy equivocado, la persona, o sea, la cabeza que van a usar estaba paralizada, ¿no? Ahí te va. Yo la verdad no estoy familiarizado con el caso, entonces no... Ahí te va el caso. Sí. El caso es, ya encontraron el donador de cuerpo. Es una persona que tiene una enfermedad... Lo que se queda es la cabeza. Eso es lo que está interesante. Sí. Haz de cuenta, una persona tiene un parálisis corporal completo. Es el que dona la cabeza, es el que pone la cabeza. Sí. Okay. Y el otro, o sea, no sé si ya consiguieron o estaban consiguiendo lo que es el cuerpo. Ahora, las dificultades vienen... obviamente psicológicas, pero también de las dificultades físicas. Es que las psicológicas también, también las éticas y todo, pero ahí te va de las físicas. Nosotros tenemos, cada quien tiene su cuerpo, ¿verdad? Entonces, tienes tus hábitos de que los años que llevas viviendo con ese cuerpo. Entonces, tienes tus predisposiciones. De repente te duele aquí porque te operaron de chiquito y tienes una rodilla medio mala y te duele un poco la espalda y todo tu ser... está como que wired a estás acostumbrado a todo eso. Te garantizo que si eso llegara a pasar, que no estoy seguro si realmente vaya a pasar, pero supongamos que va a pasar. Trasplante. Okay. Yo te garantizo que la persona, el cuerpo que tiene el cerebro va a sentir el cerebro. O sea, el cerebro va a dominar sobre el cuerpo 100%. Ah, sí. O sea, porque al final de cuentas la pregunta, o para continuar lo que decía Diego, es en donde realmente ya se la mente. ¿Qué le hace falta? O la comezón. La comezón está aquí. ¿En la piel o aquí? O la comezón está va a tener acá. un phantom body. La comezón está acá. Sí, o sea, va a empezar a mandar señales a cosas que ni al caso. Lógicamente hay el aparato de Golgi y esos lógicamente son los receptores que mandan un estímulo eléctrico, por eso lo mismo, todo es electricidad, al cerebro. Pero al momento de llegar al cerebro se activan los centros nerviosos del homúnculo sensitivo, parietal, contralateral a donde se está sintiendo, y en ese momento se activa el dolor. Entonces, una manera para mí, por ejemplo, controlar un dolor de una persona es disminuir la estimulación nerviosa entre la mano y el cerebro, en donde tú estás engañando al cerebro a que no hay dolor, cuando realmente sí hay el estímulo, pero no se percibe como dolor. Que de hecho, ¿sabes qué me encantaría que pasara? O sea, imagínate que, hacen la operación, le ponen el cuerpo de o sea, la persona que el cuerpo tenía el cuerpo, o sea, su cabeza estaba en un cuerpo que estaba cuadrapléjico, ¿ok? Entonces, cuenta, quitamos esta cabeza y se la ponen a un cuerpo funcional y sigue siendo cuadrapléjico. Eso está grueso, sí, de que sigue mandando las mismas señales. No, ¿por qué? Porque su imagen corporal es cuadraplégica. O sea, imagínate que durante años él se formó una imagen corporal de que sus miembros no funcionan. Entonces tú estás diciendo, nada más porque me confundí un poquito, tú estás diciendo que al cuadripléjico le van a quitar el cerebro y se lo van a poner a alguien que sí tiene un cuerpo funcional. Definitivamente. Te va a ser cuadripléjico. ¿Ves? Definitivamente. ¿Ves? Te lo puedo casi garantizar desde mi punto de vista. Porque, bueno, mira, te lo voy a decir así, va a ser como un bebé. Eso es lo que quieren hacer, Mario. Pero se ha hecho, no se ha hecho. La función va a estar ahí, pero van a tener que enseñarle a fisioterapia. Y van a batallar enormemente. Más que fisioterapia. Es un tema de... Porque como lo decía Hegel, está la percepción,
la conciencia y la autoconciencia. ¿Okay? O sea, la percepción es esta, pues la manera como recibes los estímulos de fuera. La conciencia es la capacidad de racionalizarlos o darles un valor, pensarlos como fuerza, como características, como adjetivos. Y la autoconciencia haz de cuenta que es como un tercer punto de vista de ti como el que recibe los estímulos, ¿sabes? Y el problema es de que esta persona, su autoconciencia es cuadraplégica. Claro. O sea, ¿sabes? O sea, él vivió, él se condicionó, su autoimagen es mis brazos no funcionan. O sea, mi manera de existir es congelado. Claro. O sea, así es mi cuerpo. Yo así soy. El network cerebral no está desarrollado. O sea, dependiendo también cuándo fue la cuadriplegia. O sea, supongamos que la cuadriplegia pasó ayer. Sí. Pues lógicamente eso puede ser ayuda. Que sí, claro. en ese trasplante sí funcione. Pero supongamos que la persona de la cual van a extraer el cerebro es una persona que ha tenido parálisis cerebral toda su vida. Sorry. O sea, no va a funcionar. No va a funcionar. Ahora, porque a final de cuentas el cerebro es una unión de millones de neuronas que hacen un social network, que hacen una conexión neuronal que hace que se active ciertos órganos, en este caso musculoesquelético, para activar un cierto movimiento. Claro. Todo lo que podemos... Si esa persona no tiene ese network desarrollado, no va a funcionar. Todo lo que podemos hablar ahora es pura especulación, por eso no es tan interesante el caso. Sí. Sucedió también, tú nos podrás decir, los 40, 30, 40 o 50, no sé para nada, cuando fue el primer trasplante de corazón. Y se veía como una aberración. Michael DeBakely. DeBakely, el doctor DeBakely, que es de Houston, Texas, perteneciente al Baylor College of Medicine. Él fue el primero, fue el pionero. Creo que fue en los 70s, si no me equivoco. Pero el exitoso, tal vez se murieron muchos. Bueno. De hecho, se murieron muchos en los intentos hasta que se hizo el exitoso. Ahora es pura especulación. Y hay un ejemplo muy padre, una de mis películas favoritas en The Matrix. O sea, cuando Neo se despierta de la Matrix, ¿cómo está su cuerpo? O sea, él en realidad, ahí sí tenía conexiones con The Matrix y movía un cuerpo. Claro. Y luego su cuerpo... Su autoimagen era parecida. Su cuerpo está completamente cuadraplégico. Nunca has usado tus brazos. Entonces la medicina de The Matrix, claro que es ciencia ficción. Obvio. Y está muy avanzada. Y con todas las agujas pero mínimo hay una coherencia. Hay una coherencia de su autoconciencia con lo que fue su cuerpo físico. Aunque el cuerpo físico nunca hubiera sido usado. O sea, no era cuadrapléjico. Exacto. Imagínate lo interesante hubiera sido eso. Eso no lo exploraron en The Matrix. No, pero de hecho, si te fijas, hay un ejemplo. Me quiero acordar, de un chavo que le dicen de que no eres cuadrapléjico, te puedes parar y se para. No, es en Animatrix. En Animatrix. Claro, güey. De las carreras. Ese es uno de los cuestionamientos de Animatrix. El que corre. De que no estás cuadrapléjico. Te puedes, en tu cuerpo real no eres cuadrapléjico. Me puse chinito. Sí, yo también. O sea, ¿por qué? Porque ese es el cuestionamiento filosófico de la autoconciencia. Es decir, o sea, mientras exista una autoconciencia, este sentimiento mind over matter. Sí, de la mind over matter en el sentido de la identificación mía propia con mi cuerpo y mis límites versus lo que es tu hardware, ahí sí es mind over matter. Como decías si yo vengo de una estructura del yo, de cómo soy autoconsciente de mi ser, cuadrapléjico, aunque me pongas en un hardware donde no soy cuadrapléjico, vas a seguir siendo cuadrapléjico, ¿sabes? Es correcto, te la tienes que creer. Sí. O sea, suena muy cliché, pero es verdad. Y ahí es donde choca el fisicalismo. El fisicalismo dice que there's no mind. Bueno, pero es que la mente es otro sistema del cuerpo. Según el fisicalismo, no. Según el fisicalismo, o sea, ¿qué es fisicalismo? Es que todo puede ser explicado por la física. Todo puede, sí, por eso todavía no llegamos. O sea, es de cuenta es como decir, ¿sabes qué? En el futuro nos vamos a dar cuenta que lo que pensábamos que era mente era la aceleración de las partículas a nivel subatómico. Entonces en eso no existe casi nada. Qué romántico sonaba. Pero es que, güey, de la misma manera, ahorita que preguntaste, cuando se hizo el primer trasplante de corazón, seguramente alguien todavía en ese momento pensaba de que no, pero es que el corazón es donde vienen las emociones. Si estabas enamorado de una mujer y hago un trasplante de corazón, te vas a enamorar de la mujer que el otro estaba enamorado. Es como que no, el amor no viene del corazón. Una chava en mi colegio hizo esa pregunta. Y el hipotálamo se estaba dando de golpes arriba de que pobres tontos. El sistema límbico estaba así que... Todo mal. Ahí viene la sabiduría de Gandalf. Gandalf dice, not even the wisest can see all ends. Claro. Ni los más sabios pueden entender todos los finales. Claro. Por eso tanta polémica y tantos filósofos increíblemente poderosos no lograron comentar elocuentemente sobre el trasplante de cabeza. Y de hecho ahí está la duda. ¿Dónde está la mente? Derek Parfit, rest in peace, falleció el año antepasado. Derek Parfit se abstuvo, no comentó.
un filósofo de Oxford, dijo, no comments. Del All Souls College, de todas las almas, llegó al nivel más alto de la filosofía y dijo, cuando le hicieron esa pregunta, él dijo, no voy a comentar porque no estoy listo para comentar sobre eso. O sea, eso te habla mucho de la honestidad, de que solamente comentas si sabes, y el filósofo dijo, ¿sabes qué? No voy a decir, ahorita es pura especulación, pero eso es lo padre, ¿sabes? Claro. Ya que pase el primero, probablemente va a morir. Uno de los filósofos comentó, es una aberración, la criatura que se va a despertar va a tener, no miles, millones de problemas físicos, mentales, del intestino, de los pulmones, de todo, o sea, todo. Y va a ser una persona completamente... O sea, si logra estar consciente para empezar, quién sabe si va a estar consciente. Es como tratar de instalarle Windows a una Mac, güey. Es un Frankenstein. Sí se puede, güey. Está el... Floppy disk número 1. Sí, más bien, deberíamos de ver Mary Shelley y Frankenstein. Sí, o sea, creo que son los cuestionamientos de Mary Shelley y Frankenstein. Oye, está muy Mario, la neta, nos podríamos quedar, güey, muchas horas platicando. Se puso muy buena la plática al final, güey. Pero también ya llegamos al horario. Creo que vamos a ir armando un cierre. Neta, muchas gracias por la conversación, güey. Se puso muy, muy divertida. Nos quedamos con ganas de hacer otra, güey. Pero pues ahí cuando vengas a Monterrey hacemos un long format, güey. No, gracias a ustedes. La verdad es que, les digo, aparte de que los aprecio mucho como amigos, pues soy su fan en YouTube. Yo voy a seguir viendo sus podcasts. Buenísimo. Muy agradecido con la invitación. No, hombre, encantado. Me encanta hablar de estos temas. Y bueno, pues esperar a la tercera temporada o cuarta a ver cuándo me echan otra vez una llamadita. Yo con gusto. Hay muchos otros temas de qué platicar. Y me encantaría volver a regresar a su programa. Puestísimo, Mario. Pues muchas gracias por la participación, güey. Te podría mandar el artículo de Filosofía de la Mente que escribí y luego pues, rebotamos eso. Lo leemos los tres. Y de ahí participamos. Ya quedó. Mario, que estés muy bien. Yo sé que estás en guardia, güey. Qué bueno que no te llamó nadie en medio de la llamada, pero pues haciendo tu trabajo como médico, güey. No, pues aquí estoy y pues sí, efectivamente ahorita acabando me tendré que ir a ver pacientes hacer clics a la computadora. Claro. Qué duro, güey. Qué ching. No, pues desgraciadamente hacer parte del sistema, ¿no? Claro, güey. Y hacer un cambio positivo y tu parte es. Un esclavo más. Pero bueno, a final de cuentas ayudar a la gente, que eso es lo que más me motiva. Fuerte un abrazo. Estimado, un abrazo, que estés muy bien, güey. Nos vemos. Platicamos. Bye. Buen día.